Bien, de vuelta una nueva oportunidad de compartir conocimiento con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de cursores de base de datos referente al taller ejercicio 33. Nuestro objetivo será utilizar un modelo de datos recursivo, en este caso hablamos de personas y sus padres, para generar una solución vía cursor de base de datos. En este caso, el gestor de base de datos utilizado es Oracle. Tenemos unas tablas y en específico se indica las líneas que se tienen que usar. Líneas del 1 al 33, líneas del 39 al 45 y líneas de 56 a 72. Si nosotros damos clic en el enlace que corresponde, veremos el código que se ha utilizado para este caso en particular. Estamos hablando de una tabla y de los registros que corresponden a esa tabla en el gestor de base de datos Oracle. Para sustentar este apartado técnico, nosotros tenemos la referencia de Coronel Morris en su página 354, 338 y la versión del libro en inglés en su página 416, en donde se nos dice que un cursor es un constructo especial y empleado en SQL procedimental. Es decir, mis estudiantes, ese constructo especial puede ser referido como estructura de datos. Y ese SQL procedimental son tres casos: triggers, procedimientos almacenados y bloques anónimos. Acá lo que se nos dice es que un cursor es un área de memoria reservada donde la salida de una consulta se guarda. Por tanto, un cursor es un poder que tiene que ser usado con cuidado, pues su uso intensivo fácilmente puede hacer caer a una base de datos. Luego se ofrece el concepto de bloque anónimo. En el siguiente apartado en inglés se nos menciona: until now, all of the SQL statement you have used inside a PL SQL block, trigger or store procedure. Se nos está diciendo que nosotros podemos utilizar los triggers y los store procedure para cursores de base de datos y que estos triggers pueden usarse para el retorno de una fila o varias filas a través de cursores de base de datos. En el caso de una fila hablamos de cursores implícitos y en el caso de varias filas utilizamos cursores explícitos. Desde luego también se ofrece una referencia a una consulta de la inteligencia artificial. En este caso estamos utilizando la definición de que un cursor de base de datos permite la exploración de tablas utilizando lenguaje procedimental y que una de sus ventajas es que evita la complejidad de las subconsultas de bases de datos. Bien, ahora vamos a ofrecer una perspectiva general en el apartado 1 acerca de lo que es un cursor. Me gusta utilizar la figura de Iron Man para referir un caso especial. Quiero que, prestando imagen a la figura, aterricen en que al pie de la misma existe una sintaxis básica de cursor. Si nosotros nos damos cuenta, vemos que hay un select y ese select está almacenándose en esto de aquí, que es el constructo especial o la estructura de datos. Ahora, dicho esto, voy a leer estas cuatro definiciones, a mencionarlas para hacer referencia a qué es lo que se quiere decir con esta gráfica que se ha puesto en esta lámina. En los gestores de base de datos relacionales nosotros típicamente tenemos dos lenguajes, el SQL y el lenguaje procedimental. En el caso del SQL se dice que no es un lenguaje de programación, no tiene estructuras repetitivas ni cuenta con estructuras condicionales especializadas. Eso con respecto al primer lenguaje que tienen los gestores de bases de datos. Con respecto al primer lenguaje. Con respecto al segundo lenguaje, que se llama lenguaje procedimental, en este lenguaje procedimental sí contamos con estructuras repetitivas, estructuras condicionales y especializadas. Ese lenguaje procedimental en Oracle se llama PLSQL, en SQL Server se llama Transact SQL y en Oracle se llama PGPL SQL. En cambio, en ese lenguaje procedimental sí se pueden utilizar estructuras condicionales y estructuras repetitivas. Ahora,
Para mí es importante de esta imagen porque cuando nosotros utilizamos un cursor de base de datos, estamos dotando al lenguaje SQL, al primer lenguaje de un gestor de base de datos, de la capacidad de utilizar lenguaje procedimental en el recorrido de los datos. Por eso la figura de Iron Man. Prácticamente estoy hablando de que revisto de poder a una estructura SQL común a través de este tipo de declaración. Y a propósito de eso, un cursor de base de datos es únicamente usado para la operación select. Es decir, nunca se utiliza un cursor de base de datos para una operación insert. Nunca se utiliza un cursor de base de datos para una operación delete, ni tampoco para una operación update. Ahora, en la siguiente lámina, hablamos de la forma de usar un cursor. Un cursor se puede usar de dos formas: a través de bloques anónimos o en trigger o procedimientos almacenados. En este apartado estamos hablando, lo vamos a utilizar con bloques anónimos. En las siguientes clases lo utilizaremos en trigger y procedimientos almacenados. ¿Cuáles son las formas de declarar un cursor? Un cursor puede ser declarado en forma explícita o en forma implícita. La declaración en forma explícita exige el uso de la palabra reservada cursor, y la declaración en forma implícita exige el uso de la palabra reservado into. Los cursores en formas implícitas son usados con una condición irrompible, y es que la consulta que esté metida en ese cursor solo retornará una y una única fila. No hay más de una fila. Existen dos formas de saber que una consulta SQL retornará una sola fila. La primera forma es a través del uso de lo que se llama funciones agregadas. Si usted tiene una consulta con función agregado, esa consulta obligatoriamente ha de retornar una sola fila. Y la otra forma de saber es usando una consulta en la cual usted ponga en el where la referencia a una clave primaria. Un valor de clave primaria o un valor unite, tal como lo sabemos, solo se repite una vez en la tabla de base de datos. En estas dos condiciones dadas se dice que el cursor se llama implícito. Luego, ahora lo que les estoy mostrando es una forma de declarar cursor implícito y cursor explícito. En este caso, estamos hablando de la figura 1.2. Voy a adelantarme un poco a los ejercicios. Y bueno, aquí tengo esta tabla, ¿no? Voy a crear esta tabla y voy a insertarle datos a la tabla persona para demostrar este concepto de aquí, de cursor implícito y explícito. Quiero que observen que efectivamente se cumple lo que las láminas dicen. Este into indica que se está usando un cursor implícito y esta palabra reservada al cursor indica que estoy utilizando un cursor explícito. Luego me voy entonces a crear lo correspondiente a los registros. Tengo una base de datos creada y tengo la tabla y tengo los registros de inserción. Copio, ejecuto, tengo el create table y tengo los insert intos para esa tabla particular. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Estoy en el gestor de base de datos Oracle. Para activar la salida del segundo lenguaje de un gestor de base de datos, en este caso en Oracle, yo tengo que irme al menú ver y le pongo salida del DBMS. De esa manera se me activa la salida del lenguaje procedimental. Le doy clic en el más y le digo para qué gestor de base de datos necesito la salida del lenguaje procedimental. En este caso ya está abierta. Bien, voy a abrir una pestaña SQL y quiero que observen que si doy select a la tabla de persona, tengo todos los registros que se muestran ahí, ¿no? Y podemos ver que ahí está el total de 19 registros. Ahora lo que yo voy a hacer es utilizar el código que les estoy mostrando en lámina. Para ello me voy a este primer uso de lo que se llama cursores implícitos. Vengo
Copio el código y observen que aquí estoy utilizando lo que se llama bloques anónimos. Lo que estoy mostrando es un select count para el número de registros que tengo, vengo, ejecuto y el valor mostrado es 19. Ese es el uso de un cursor implícito. El cursor implícito se puede usar con la palabra reservado info. Si yo me atreviera a hacer algo como esto, por ejemplo, un con es una función de agregado y solo retornará una fila. Si yo me atreviera a hacer algo como esto, poner un asterisco y poner la ejecución del código, se cae el cursor de base de datos, porque el into solo puede ser usado cuando se retorna una sola fila. Bien, y de esa manera he terminado de explicar cursor implícito. Ahora voy a utilizar un cursor explícito. Vengo, ejecuto, y el propósito de este cursor es el mismo que el otro. Para fines didácticos solamente estoy usando estos cursores de base de datos y veo que lo que se muestra es que tengo almacenada una consulta, tengo un registro y veo que el poder procedimental está en esta consulta. Y observo que un contador se empieza a incrementar de 1 a 1 y esta es la salida de 19 que se muestra. Entonces tengo a través de la ejecución de esta sentencia la palabra reservada cursor, lo cual demuestra el uso de lo que se llama cursores explícitos. Y esa, mis estudiantes, es la diferencia entre estos dos constructos especiales, denominado constructo especial o estructura de datos cursor. Bien, ahora en el siguiente ejemplo, que les he preparado sobre esta tabla recursiva, quiero que prestemos atención sobre las ocurrencias especiales que hay en esta tabla. Aquí lo que yo estoy hablando es una tabla de parentescos familiares. Luis y Carmen tuvieron a dos hijos en común, que son Ángela y Wilfrido. Luis tuvo una hija por fuera. En este esquema se ve que Isabela es una hija que tuvo por fuera. Gualberto y Hermelinda tuvieron a dos hijos que son Auxiliadora y Leonardo. Leonardo se comprometió con Doris y tuvieron a un hijo que es Adrián. Auxiliadora y Wilfrido tuvieron como hijos a Robert y Jimena, cada uno con su compromiso y tienen a sus hijos correspondientes. En este modelo de datos quiero que presten atención especial en que Luis tiene 3 hijos, pero Carmen solo 2. Isabela no tiene hijos. Doris tiene un hijo igual que Leonardo. Ese conteo especial del número de hijos que tiene cada ocurrencia es el que deseo resolver a través de una consulta de base de datos. Los cursores de base de datos permiten evitarnos las complejidades que existen al crear subconsultas de base de datos. Por ello, nosotros podemos utilizar la eficiencia de las operaciones del lenguaje procedimental. Lo que les ofrezco ahora es una solución vía subconsulta de base de datos y una solución vía cursor de base de datos. Vamos a comparar las complejidades que existen en cada caso. Ahora nosotros vemos la solución de este ejercicio vía su consulta de base de datos. Y quiero que vean todas las complejidades que hay. Estoy utilizando un case, estoy utilizando una función NBL, estoy utilizando una estructura condicional, en este caso una estructura condicional incluida en Oracle. Estoy utilizando Let's Join, estoy utilizando Group By y estoy utilizando Order By. Estoy utilizando en un total de operaciones complejas 1, 2, 3, 4, 5 operaciones complejas para obtener este resultado. 5 operaciones complejas. Ahora veamos, complejas me refiero al significado que tiene cada una. Ahora veamos la solución vía cursor de base de datos. En el cursor de base de datos solo tengo de operación compleja nada. Una estructura for y tengo un conteo. 2. Ahí está. Nada más. El select que lo sabemos usar y si quieres contar el let's join, cuéntalo. Ahí está. 3 operaciones complejas. No estoy utilizando funciones complicadas y el resultado es lo mismo. Quiero que observen que lo que hace estos cursores, aquí estoy utilizando 2 cursores explícitos y en el primero estoy obteniendo a todas las personas. Luego de esto, quiero que observen que aquí, en el segundo cursor, estoy haciendo un cruce
de personas con personas. Por ejemplo, estoy utilizando esta tabla, persona, una vez, y estoy utilizando esa tabla persona otra vez. El nombre es T1 y T2. Estoy haciendo un cruce entre la misma tabla. Y lo que estoy haciendo con el S-Join es obteniendo a cada persona con el padre que tiene. Es decir, me voy al modelo de datos. Lo que va a obtener esta consulta es que Robert tiene como hijo a Dante y que Robert tiene como hijo a Maya. Entonces, en una estructura for, lo que voy a hacer es incrementar un contador de 1 en 1. 1 más 1, 2. En el caso de Luis, va a aparecer Luis con Ángela, Luis con Wilfrido y Luis con Isabela. Lo cual quiere decir que el conteo para Luis va a ser de 3. En el caso de Carmen van a aparecer 2 filas, lo cual quiere decir que el conteo de filas va a ser 2 para Carmen. Quiere decir que Carmen tiene 2 hijos y Luis tiene 3 hijos. Esa es la lógica de esa consulta. Ahora, una primera estructura for recorre a todos los padres. Y una segunda estructura for se ocupa de contar a los hijos. Luego se hace una impresión de cuántos hijos tiene cada persona. Y la explicación de un cursor de base de datos termina siendo más sencilla que explicar un proceso de subconsulta de base de datos. Finalmente, quiero que corroboremos que los resultados son los correctos. Para ello voy a ejecutar estas consultas que se les ha indicado. Empiezo. Caso 1, solución vía SQL. Copio, ejecución y efectivamente se ve cuántos hijos tiene cada persona. Dante Moreira tiene 0 hijos y me voy para el caso de Luis, que es el caso que me interesa remarcar, tiene 3 hijos. Y Carmen tiene 2 hijos, porque en común tiene 2 hijos con Luis. Ahora voy a copiar la solución vía cursor de base de datos. Vengo, selecciono el cursor de base de datos, ejecuto y vemos la salida por el DBMS. En este caso, Carmen Hidalgo con 2 hijos y Luis con un total de 3 hijos. Bueno, y esa es la solución vía cursor de base de datos que tienen que explorar en base al código que se le ha dado. Ahora lo que les voy a decir son cosas que nunca se deben hacer con cursores de base de datos. Primero, nunca use cursores de base de datos para operaciones sencillas como un select from. Es decir, quiero que observen en este caso que yo tengo un cursor y aquí está un select. Dice select asterisco from cliente y lo único que estoy haciendo es imprimir todos los clientes. ¿Para qué voy a utilizar un cursor para una operación tan obvia, tan sencilla? ¿Para qué voy a hacer todas estas líneas de código si sencillamente yo puedo utilizar un select asterisco from cliente y obtener el resultado? Los cursores de base de datos no se utilizan tan a la ligera, porque su poder implica carga a la memoria del gestor de base de datos, nada más y nada menos que al servidor de base de datos. Entonces se utilizan cuando realmente una consulta justifica su complejidad. No se debe hacer este tipo de cursores. Si bien es cierto, yo se lo hice en la figura 1.2 para demostrar el uso de cursores implícitos y explícitos, no es algo que a nivel profesional se deba hacer. Sí se debe hacer, por ejemplo, cuando tenemos operaciones complejas. En este caso estoy hablando de la sumatoria de pagos para deudas. Esta es el conocimiento máximo que le puedo ofrecer sobre cursores de base de datos y desde luego habrá otros casos en los que lo vamos a usar en clase. Un honor haber compartido conocimiento con ustedes en esta oportunidad.